Los peluqueros me humillan cobrándome la mitad. Hace unos 20 años el espejo delató los primeros claros bajo la melena encubridora. Hoy me provoca estremecimientos de horror el luminoso reflejo de mi calva en vidrieras ventanas y ventanillas. Cada pelo que pierdo, cada uno de los últimos cabellos es un compañero que cae, y que antes de caer ha tenido nombre, o por lo menos número. Me consuelo recordando la frase de un amigo piadoso. Si el pelo fuera importante, estaría dentro de la cabeza y no afuera. También me consuelo comprobando que en todos estos años se me ha caído mucho pelo, pero ninguna idea. Lo que es una alegría si se compara con tanto arrepentido que anda por ahí. Lo que me pasa es que no consigo andar por el mundo tirando cosas y cambiándolas por el modelo siguiente solo porque a alguien le ocurre agregarle una función o achicarlo un poco. No hace tanto, con mi mujer, lavábamos los pañales de los críos, los colgábamos en una cuerda junto a otra ropita, los planchábamos, los doblábamos y los preparábamos para que los volvieran a ensuciar. Y ellos, nuestros nenes, apenas crecieron y tuvieron sus propios hijos, se encargaron de tirar todo por la borda, incluyendo los pañales. Se entregaron inescrupulosamente a los desechables. Sí, ya lo sé. A nuestra generación siempre le costó tirar. Ni los desechos no resultaron muy desechables. No, no, no. Yo no digo que eso era mejor. Lo que digo es que en algún momento me distraje, me caí del mundo y ahora no sé por dónde se entra. Lo más probable es que lo de ahora esté bien. Eso no lo discuto. Lo que pasa es que no consigo cambiar el equipo de música una vez por año, el celular cada 3 meses o el monitor de la computadora todas las navidades. Guardo los vasos desechables. Y es que vengo de un tiempo en el que las cosas se compraban para toda la vida. Es más, se compraban para la vida de los que venían después. La gente heredaba relojes de pared, juegos de copas, fiambreras de tejido y hasta palanganas y escupiradas de loza. Y resulta que en nuestro no tan largo matrimonio hemos tenido más cocinas que las que había en todo el barrio en mi infancia. Y hemos cambiado de heladera 3 veces. Nos están fastidiando. Yo los descubrí. Lo hacen adrede. Todo se rompe, se gasta, se oxida, se quiebra o se consume al poco tiempo para que tengamos que cambiarlo. Nada se repara. Lo obsoleto es de fábrica. ¿Dónde están los zapateros arreglando las mediasuelas de las Nike? ¿Alguien ha visto algún colchonero escardando somieres por la casa? ¿Quién arregla los cuchillos eléctricos? ¿El afilador o el electricista? ¿Habrá teflón para los ojalateros o asientos de aviones para los talabarteros? Todo se tira, todo se desecha y mientras tanto producimos más y más basura. El otro día leí que se produjo más basura en los últimos 40 años que en toda la historia de la humanidad. El que tenga menos de 40 años no va a creer esto. Cuando yo era niño, por mi casa no pasaba el basurero, lo juro. Y tengo menos de tantos años. Todos los desechos eran orgánicos e iban a parar al gallinero, a los patos o a los conejos. Y no estoy hablando del siglo XVII. No existía el plástico ni el nylon. De por ahí vengo yo. Y no es que haya sido mejor. Es que no es fácil para un pobre tipo al que educaron en el guarde y guarde que alguna vez puede servir para algo, pasarse al compre y tire, que ya se viene el modelo nuevo. Mi cabeza no resiste tanto. Ahora mis parientes y los hijos de mis amigos no solo cambian el celular una vez por semana, sino que además cambian el número, la dirección electrónica y hasta la dirección real. Y a mí me prepararon para vivir con el mismo número, la misma mujer, la misma casa y el mismo nombre. Y vaya si no era un nombre como para cambiarlo. En casa teníamos un mueble con 4 cajones. El primer cajón era para los manteles y los repasadores. El segundo para los cubiertos y el tercero y el cuarto para todo lo que no fuera mantel ni cubierto. Y guardábamos. ¿Cómo guardábamos? Todo lo guardábamos.
Guardábamos las chapitas de los refrescos. ¿Cómo que para qué? Hacíamos limpiacalzados para poner delante de la puerta para quitarnos el barro. Dobladas y enganchadas a una piola, se convertían en cortinas para los bares. Al terminar las clases le sacábamos el corcho, las martillábamos y las clavábamos en una tablita para hacer los instrumentos para la fiesta de fin de año de la escuela. Todo guardábamos. Las cosas que usábamos y las cosas que nunca usaríamos. Botones que perdían sus camisas y carreteles que se quedaban sin hilo se iban amontonando en el tercer y en el cuarto cajón. Encendedores sin gas o encendedores que perdían el resorte. Resortes que perdían a su encendedor. Cuando el mundo se exprimía el cerebro para inventar encendedores que se tiraban al terminar su ciclo, inventábamos la recarga de los encendedores descartables. Y las gilets, hasta partidas a la mitad, se convertían en sacapuntas por todo el ciclo escolar. Y las pilas. Las pilas de las primeras Espica pasaban del congelador al techo de la casa porque no sabíamos bien si había que darles calor o frío para que vivieran un poco más. No nos resignábamos a que terminara su vida útil. No podíamos creer que algo viviera menos que un jazmín. Yo sé lo que nos pasaba. Nos costaba mucho declarar la muerte de nuestros objetos. Así como hoy las nuevas generaciones deciden matarlos apenas aparentan dejar de servir, aquellos tiempos eran de no declarar muerto nada, ni a Walt Disney. Y me muerdo para no hacer un paralelo entre los valores que se desechan y los que preservábamos. No lo voy a hacer. Me muero por decir que hoy no solo los electrodomésticos son desechables, que también el matrimonio y hasta la amistad es descartable. Pero no cometeré la imprudencia de comparar objetos con personas. Me muerdo para no hablar de la identidad que se va perdiendo, de la memoria colectiva que se va tirando, del pasado efímero. No lo voy a hacer. No voy a mezclar los temas. No voy a decir que a lo perenne lo han vuelto caduco y a lo caduco lo hicieron perenne. No voy a decir que a los ancianos se les declara la muerte apenas empiezan a fallar en sus funciones, que los cónyuges se cambian por modelos más nuevos, que a las personas que les falta alguna función se les discrimina o que se le valore más a los lindos con brillo y glamour. Esto solo es una crónica que habla de pañales y de celulares. Bueno, la verdad es que de estas cosas no sé mucho, aunque más bien no sé mucho de casi nada. Y debo decir que esto es en parte por mi culpa, pero solo en parte. El caso es que, a pesar de todo, en su momento supe labrarme un futuro y ahora que estoy en él, pues no me quejo. No me van mal las cosas, ¿no? Así que no debo preocuparme y ya habrá una explicación. Y si no, pues qué me importa. El pisito tampoco está mal. Digamos la parte que me corresponde, la otra, yo que sé, estará igual de bien. No debe haber gran diferencia. También es que lo tenemos bien organizado, tanto que a veces se me olvida lo de la otra parte. La parte de la izquierda según se entra, que es la que no me corresponde, porque le corresponde a Silvia. No sé si de casualidad, yo diría que sí. Tenemos los horarios encajados como un puzzle y verla aparecer es más que extraño. Pero poniéndome en su lugar, también debe ser extraño para ella verme aparecer a mí por cualquier cosa en el pasillo o en la salita a horas en las que no suelo hacerlo y que es cuando ella está en esos sitios. Si bien es cierto que esto no sucede casi nunca. Por lo demás, Silvia no existe para mí y yo, supongo, tampoco para ella. Claro, que siempre hay indicios que uno va dejando casi sin querer y que son los que me han alertado. En realidad no los indicios mismamente, sino su ausencia. Qué sé yo. Tampoco es cuestión ahora de entrar en detalles, pero es normal que queden ciertas suciedades, detallitos, por el baño o la cocina. Indicios pequeños, eso sí, a los que, más por hábito que por su voluminosidad, uno no es del todo indiferente. Pues desde la última limpieza general, que fue el domingo, nada de nada. Y digo yo que si se habrá ido de viaje o mandado mudar, así, sí, sin avisar, que no tiene por qué avisarme, si además yo no existo para ella y como ella para mí.
Pero es que, al fin y al cabo, siendo las cosas como son y como han sido, yo no me explico entonces a cuento de qué tantas preocupaciones y tanta atención cuando paso por el baño o la cocina esperando un calcetín, una manchita de pintalabios en cualquier sitio, unas gotitas de agua o un vaso húmedo olvidado. Ni a cuento de qué dejar las cosas que antes me ocupaban para estar en las zonas comunes esperando a que aparezca, o quedarme sentado en el pasillo cerca de la puerta de su habitación por si acaso algún ruido me revele algo de ello. Porque además, si abre la puerta en ese instante, a ver qué iba a decirle. Y yo qué sé por qué me he pedido en esta segunda semana sin señales de Silvia que me cambien los horarios para llegar a casa cuando ella llegaba, para intentar estar en los sitios en que ella estaba cuando estaba por aquí y era como si no estuviera, como si no existiera para mí. Por lo demás, las cosas no me van mal, ¿no? Y eso que he temido mucho que me perjudicase el cambio de horarios. Y el estar pensando siempre en Silvia, estar siempre deseando que dé la hora de fin de jornada para ir corriendo a casa y encontrarla. Y si la viera, no sé entonces qué iba a decirle. Que me han cambiado los horarios, pero que solo es provisional, que en un par de semanas, no, no, que en menos volveremos a estar como antes y que no se preocupe, que es todo provisional. Nunca le he dicho tanto a Silvia. Al final ha venido Silvia antes de ayer. Yo diría que es otra Silvia. La recordaba rubia y no tan alta. Pero se llama Silvia porque apareció y le dije, hola Silvia. Y ella me dijo, hola. Y además, tiene sus mismos horarios, los que ha tenido siempre y que son los como los nuevos que tengo yo ahora. Creo que no voy a cambiarlos. Hemos desayunado juntos y también hemos coincidido en la cocina otras 2 veces. Le gusta, como a mí, quedarse un rato viendo la tele antes de irse a la cama, simétrica a la mía, en su parte de la casa, que desde antes de ayer está viva cuando la mía también está viva y que duerme cuando yo duermo. Ayer Silvia estaba esperando cuando salí del baño y me sentí, no sé, inquieto. También hemos subido una vez juntos en el ascensor. He pensado que menos mal que ha vuelto. Esta noche, a lo mejor, cuando estemos viendo la tele, se lo digo. Dijiste, escríbeme algo. Pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Oír, ver o sentir? ¿Algo para entristecerse o algo para alegrarse? ¿Qué te podría contar? ¿Has visto cómo cae la lluvia y has sentido el calor del sol en tu piel? ¿Has oído las hojas secas del otoño susurrar? El mar, dijiste. Cuéntame del mar. Nunca has visto el mar y sus olas poderosas no te han enseñado el temor, ni su calma te ha regalado el consuelo. No has saboreado su sal en tus labios, no te has bañado en sus aguas cuando llueve, ni por la noche, desnudo y clandestino. Tampoco has visto cómo a veces cambia su color al levantarse una tormenta y el cielo se cubre de nubes, o cómo juegan los rayos del sol con el agua. No, tú no te has zambullido bajo sus olas, no has sentido su fuerza, que te zarandea hacia la profundidad hasta que estás aplastado contra la arena. No te has encarado en este abismo con tu propio fin. Pero tampoco te has alegrado por tu vida al emerger, porque había pasado la ola dejando atrás la paz, una extensa alfombra blanca, cuya espuma se diluye silenciosamente con un rugiente siseo. ¿Sabías que en una de las incontables lenguas indígenas de México, no me acuerdo de su nombre, pero en una de ellas no existe la palabra costa? El pueblo de esa lengua habla del mar que da un beso a la tierra. Me encantaría tanto hablarte del mar, pero ¿quién pronuncia un beso? Fe de erratas. Donde el Antiguo Testamento dice lo que dice, debe decir lo que quizá me ha confesado su principal protagonista. Lástima que Adán fuera tan bruto. Lástima que Eva fuera tan sorda. Y lástima que yo no supe hacerme entender. Adán y Eva eran los primeros seres que de mis manos nacían, y reconozco que tenían ciertos defectos de estructura, armado y terminación. Ellos no estaban preparados para escuchar,
ni para pensar. Y yo, bueno, quizá yo no estaba preparado para hablar. Antes de Adán y Eva, nunca había hablado con nadie. Yo había pronunciado bellas frases como hágase la luz, pero siempre en soledad. Así que, aquella tarde, cuando me encontré con Adán y Eva a la hora de la brisa, no fui muy elocuente. Me faltaba práctica. Lo primero que sentí fue asombro. Ellos acababan de robar la fruta del árbol prohibido, en el centro del paraíso. Adán había puesto cara de general que viene de entregar la espada. Y Eva miraba al suelo como contando hormigas. Pero los dos estaban increíblemente jóvenes y bellos, radiantes. Me sorprendieron. Yo los había hecho, pero yo no sabía que el barro pudiera ser luminoso. Después, lo reconozco, sentí envidia. Como nadie puede darme órdenes, ignoro la dignidad de la desobediencia. Tampoco puedo conocer la osadía del amor, que exige dos. Entonces vinieron los equívocos. Ellos entendieron caída cuando yo hablé de vuelo. Ellos creyeron que un pecado merece castigo si es original. Dije que peca quien desama, y entendieron que peca quien ama. Y donde pronuncié paradera de fiestas, entendieron valle de lágrimas. Dije que el dolor era la sal que le daba gustito a la aventura humana. Entendieron que yo los estaba condenando a otorgarles la gloria de ser mortales y loquitos. Entendieron todo al revés. Y se lo creyeron. En todas las profecías está escrita la destrucción del mundo. Todas las profecías cuentan que el hombre creará su propia destrucción. Pero los siglos y la vida, que siempre se renueva, engendraron también una generación de amadores y soñadores, hombres y mujeres que no soñaron con la destrucción del mundo, sino con la construcción del mundo de las mariposas y los ruiseñores. Desde pequeños venían marcados por el amor. Detrás de su apariencia cotidiana guardaban la ternura y el sol de medianoche. Las madres los encontraban llorando por un pájaro muerto, y más tarde también los encontraron a muchos muertos como pájaros. Estos seres cohabitaron con mujeres traslúcidas y las dejaron preñadas de miel y de hijos bendecidos por un invierno de caricias. Así fue como proliferaron en el mundo los portadores de sueños, atacados ferozmente por los portadores de profecías habladoras de catástrofes. Los portadores de sueños sobrevivieron a los climas gélidos, pero en los climas cálidos casi parecían brotar por generación espontánea. Quizá las palmeras, los cielos azules, las lluvias torrenciales tuvieron algo que ver con esto. Eran felices en su mundo de azúcar y de viento. En todas partes venían a impregnarse de su aliento, de sus claras miradas. Son peligrosos, imprimían las grandes rotativas. Son peligrosos, decían los presidentes en sus discursos. Son peligrosos, murmuraban los artífices de la guerra. Hay que destruirlos, imprimían las grandes rotativas. Hay que destruirlos, decían los presidentes en sus discursos. Hay que destruirlos, murmuraban los artífices de la guerra. Los portadores de sueños conocían su poder, por eso no se extrañaban. También sabían que la vida los había engendrado para protegerse de la muerte que anunciaban las profecías, y por eso defendían su vida aún con la muerte. Por eso cultivaban jardines de sueños y los exportaban con grandes lazos de colores. Aquí pues yo, o acá hay puro Cuauhtémoc, he venido a encontrar a los que celebran el encuentro. Aquí pues yo, descendiente de los que poblaron la América hace 40.000 años, he venido a encontrar a los que se encontraron hace 500 años. Aquí pues nos encontramos todos. Sabemos lo que somos y es bastante. Nunca tendremos otra cosa. El hermano aduanero europeo
me pide papel escrito con visa para poder descubrir a los que me descubrieron. El hermano usurero europeo me pide pago de una deuda contraída por Judas, a quien nunca autoricé a venderme. El hermano leguleyo europeo me explica que toda deuda se paga con intereses, aunque sea vendiendo seres humanos y países enteros sin pedirles consentimiento. Yo los voy descubriendo. También yo puedo reclamar pagos. También puedo reclamar intereses. Consta en el archivo de Indias, papel sobre papel, recibo sobre recibo, firma sobre firma, que solamente entre los años 1503 y 1660 llegaron a Sanlúcar de Barrameda 185.000 kilos de oro y 16 millones kilos de plata provenientes de América. ¿Saqueo? No lo creyera yo, porque sería pensar que los hermanos cristianos faltaron al séptimo mandamiento. ¿Expoliación? Guárdeme Tanatzin de figurarme que los europeos, como Caín, matan y niegan la sangre del hermano. ¡Genocidio! Eso sería dar crédito a calumniadores como Bartolomé de las Casas, que califican al encuentro de destrucción de las Indias, o a ultrosos como Arturo Usapietri, que afirma que el arranque del capitalismo y la actual civilización europea se deben a la inundación de metales preciosos. No. Esos 185.000 kilos de oro y 16 millones kilos de plata deben ser considerados como el primero de muchos préstamos amigables de América destinados al desarrollo de Europa. Lo contrario sería presumir la existencia de crímenes de guerra, lo que daría derecho no solo a exigir su devolución inmediata, sino a la indemnización por daños y perjuicios. Yo, Huacaipuro Cuauhtémoc, prefiero creer en la menos ofensiva de las hipótesis. Tan fabulosas exportaciones de capital no fueron más que el inicio de un plan Marshall-Tezuma para garantizar la reconstrucción de la bárbara Europa, arruinada por sus deplorables guerras contra los cultos musulmanes, creadores del álgebra, la poligamia, el baño cotidiano y otros logros superiores de la civilización. Por eso, al celebrar el 5º centenario del empréstito, podremos preguntarnos: ¿han hecho los hermanos europeos un uso racional, responsable o, por lo menos, productivo de los recursos tan generosamente adelantados por el Fondo Indoamericano Internacional? Deploramos decir que no. En lo estratégico, lo dilapidaron en las batallas de Lepanto, en armadas invencibles, en terceros Reichs y otras formas de exterminio mutuo, sin otro destino que terminar ocupados por las tropas gringas de la OTAN. Como Panamá, pero sin canal. En lo financiero, han sido incapaces, después de una moratoria de 500 años, tanto de cancelar el capital y sus intereses, cuanto de independizarse de las rentas líquidas, las materias primas y la energía barata que les exporta el tercer mundo. Este deplorable cuadro corrobora la afirmación de Milton Friedman, conforme a la cual una economía subsidiada jamás puede funcionar, y nos obliga a reclamarles, por su propio bien, el pago del capital y los intereses que, tan generosamente, hemos demorado todos estos siglos. Al decir esto, aclaramos que no nos rebajaremos a cobrarles a los hermanos europeos las viles y sanguinarias tasas flotantes del 20 y hasta el 30% que los hermanos europeos le cobran a los pueblos del tercer mundo. Nos limitaremos a exigir la devolución de los metales preciosos adelantados más el módico interés fijo del 10% anual acumulado solo durante los últimos 300 años. Sobre esta base, y aplicando la fórmula europea del interés compuesto, informamos a los descubridores que nos deben, como primer pago de su deuda, una masa de 185.000 kilos de oro y 16 millones kilos de plata, ambas elevadas a la potencia de 300. Es decir, un número para cuya expresión total serían necesarias más de 300 cifras y que supera ampliamente el peso total de la Tierra. Muy pesadas son esas moles de oro y plata. ¿Cuánto pesarían calculadas en sangre? Aducir que Europa, en medio milenio, no ha podido generar riquezas suficientes para cancelar ese módico interés sería tanto como admitir su absoluto fracaso financiero y o la demencial irracionalidad de los supuestos del capitalismo. Tales cuestiones metafísicas, desde luego, no nos inquietan a los indoamericanos.
pero sí exigimos de forma inmediata la firma de una carta de intención que discipline a los pueblos deudores del viejo continente y que los obligue a cumplir su compromiso mediante una pronta privatización o reconversión de Europa, que permita entregárnosla entera como primer pago de la deuda histórica. Dicen los pesimistas del viejo mundo que su civilización está en una bancarrota tal que les impide cumplir sus compromisos financieros o morales. En tal caso, nos contentaríamos con que nos pagaran entregándonos la bala con la que mataron al poeta. Pero no podrán, porque esa bala es el corazón de Europa. A eso de la medianoche hice la primera llamada al azar. Me contestó una somnolienta voz masculina. ¿Aló? ¿Quién habla? ¡Corre! Todo está descubierto. ¿Qué? ¿Cómo? Estamos perdidos. Se sabe todo. ¿Pero quién habla? Tú sabes que no te puedo decir nada más. Los teléfonos están controlados. ¿Qué pasó? ¿Quién falló? Él. ¿Quién él? ¿Quién va a ser? El más importante. Se oyó un quejido al otro lado de la línea. Corté. Volví a discar al azar. Me contestó una voz femenina. ¿Hello? Todo está descubierto. ¿Qué? ¿Quién habla? Te hablo de parte de él. Corre. Pero, ¿quién descubrió la cosa? El otro. Acaba de salir para allá. El auricular me transmitió un ruido de muebles tropezados, de jarrones que caían. Colgué. Volví a discar al azar. Esta vez, antes de que pudiera hablar, me rechazó una categórica voz femenina. ¡Huye! ¡Nos descubrieron! Ya me avisaron. ¿Y qué puedo hacer? Correr en vez de estar aquí como unos pendejos hablando por teléfono. Colgué. Iba a llamar de nuevo, pero el aparato sonó primero. Descolgué y escuché la voz de un amigo que, desesperado, me avisaba. ¡Corre! ¡Se descubrió todo! Ya sé, le contesté indiferente. Pero no me pudo oír. Un estruendo de motores llenaba todas las autopistas que dan hacia los muelles y el aeropuerto. Muchedumbres frenéticas se disputaban a tiros y a maletinazos las plazas en los aeroplanos. Políticos e industriales intentaban despegar sus aparatos privados en medio de marejadas de directores generales y activistas que les imploraban cumplir con el compañerismo. Los rechazados hacían llamadas frenéticas por teléfonos públicos, llamadas que aumentaban la incontenible ola humana que corría hacia las costas y hacia las fronteras al grito de ¡Se descubrió todo! ¡Sálvese quien pueda! Yo había planeado lograr el primer país sin gobierno, y ahora estaba a punto de quedarme con el primer país sin población del mundo.